Explota el Bayern. Company enfrenta a jugadores que envidian a Luis, el vestuario que dejó de ser silencio. La mañana en Savannah State, el centro de entrenamiento del Bayern Múnich, parecía como cualquier otra. Orden, puntualidad y profesionalismo. Pero bastaba con cruzar la puerta del vestuario para sentir que algo no marchaba bien. Vincent Kompany, el técnico belga que había asumido el mando con la misión de devolver la armonía a un club gigante en reconstrucción, ya había notado las señales. Conversaciones que se detenían al entrar, miradas esquivas, y bromas que dejaban de serlo cuando el colombiano Luis Díaz cruzaba el pasillo. Luis, recién llegado desde el Liverpool, había conquistado en pocas semanas el corazón de la afición bávara. Su energía, su humildad y su hambre de victoria se habían vuelto contagiosas. Pero no todos en el vestuario lo celebraban. No era solo competencia deportiva, era envidia pura. Reveló un miembro del cuerpo técnico bajo anonimato al medio alemán Sport Bild. Algunos jugadores no soportaban que un recién llegado conectara tan rápido con Kompany, con los hinchas y con la prensa. Los rumores comenzaron tras un partido clave de Bundesliga frente al RB Leipzig. Díaz, con su estilo eléctrico, marcó un gol decisivo y fue abrazado con fuerza por Kompany al final del encuentro. Las cámaras captaron el momento y la imagen se volvió viral en redes sociales. En el vestuario, sin embargo, la sonrisa del entrenador fue interpretada de otra forma. Leroy Sané, uno de los líderes naturales del grupo, dejó caer una frase que congeló el ambiente. «Parece que ahora solo importa el nuevo», dijo con tono irónico mientras se quitaba las espinilleras. Nadie respondió, pero Kompany, que ya había regresado a su oficina para analizar los datos del partido, observaba todo desde las cámaras internas del club. Sabía que el conflicto apenas comenzaba. La chispa que encendió el fuego. Días después, en el entrenamiento matutino, un cruce entre Leroy Sané y Luis Díaz se convirtió en la comidilla del día. Una entrada fuerte, una respuesta airada y un silencio tenso. Kimmich tuvo que intervenir. «Basta, muchachos, esto no ayuda a nadie». Kompany, con su serenidad característica, detuvo el entrenamiento y reunió a todo el plantel. «Aquí todos somos Bayern. Nadie está por encima del equipo, ni el talento, ni la fama, ni los minutos jugados. Si alguien tiene un problema con el éxito de otro, que venga y me lo diga», sentenció el técnico. El discurso se volvió viral. La prensa internacional habló de un vestuario dividido, y los medios alemanes no tardaron en especular sobre una fractura entre los veteranos y la nueva generación, encabezada por Luis Díaz y Jamal Musiala. Luis Díaz, del silencio a la respuesta en el campo. A pesar del ruido, Luis prefirió callar y responder donde mejor sabía, en el césped. En el siguiente partido, ante el Borussia Dortmund, brilló con 2 asistencias y un gol que hizo levantar a todo el Allianz Arena. Cuando fue sustituido en el minuto 88, Kompany lo abrazó de nuevo, pero esta vez el gesto tenía un mensaje oculto. «Estoy contigo, pase lo que pase». En la conferencia de prensa, Kompany fue directo. «Luis trabaja como pocos. Su actitud es un ejemplo para todos. Si alguien tiene un problema con eso, que lo mire en el espejo». La frase fue portada al día siguiente en toda Alemania. Explota el Bayern. Kompany enfrenta a jugadores que envidian a Luis Díaz, filtraciones y traiciones internas. El eco del abrazo entre Kompany y Luis Díaz todavía resonaba en los pasillos del Allianz Arena. Lo que debía ser un gesto de apoyo se convirtió en una tormenta mediática. Las portadas de Bild, Kicker y Sky Deutschland hablaban de un Bayern fracturado por la envidia. La mañana siguiente, mientras los jugadores llegaban al entrenamiento, la tensión era casi visible. Sané y Kimmich cruzaron el estacionamiento sin intercambiar palabra.
Musiala evitaba los micrófonos. Y Luis, fiel a su estilo, caminó directo al vestuario con su habitual sonrisa, aunque por dentro sabía que algo no estaba bien. El mensaje filtrado. A las 9:43 de la mañana, la redacción de Sport One recibió una captura de pantalla anónima. Era parte de un grupo privado de WhatsApp entre varios jugadores del Bayern. En ella, uno de los veteranos escribía: "Si Kompany sigue protegiendo tanto a su favorito, pronto el vestuario se va a romper. No somos el Liverpool". La frase bastó para encender el caos. En cuestión de horas, el mensaje se replicó por toda Europa. Los periodistas hablaban de una conspiración interna contra Luis Díaz, y el hashtag Team Luis Díaz se hizo tendencia en Twitter. Kompany, que había prohibido las filtraciones desde su llegada, sintió que era momento de actuar. Convocó a todo el equipo a una reunión privada en el auditorio del club. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Las luces se apagaron y en la pantalla grande apareció una sola frase, proyectada: "El Bayern no traiciona. El Bayern se mira a los ojos". Kompany alza la voz. Por primera vez desde su llegada, Kompany perdió la calma. "Yo jugué en vestuarios duros", comenzó con un tono firme. "En el Manchester City vi cómo se construye un equipo campeón, pero lo que estoy viendo aquí..." Hizo una pausa larga. "Es cobardía". El silencio fue absoluto. Aquí nadie tiene derecho a envidiar al compañero que trabaja más. Luis Díaz no pidió privilegios, no pidió ser titular, no pidió abrazos. Se los ganó. Continuó. Al fondo, Müller bajó la cabeza. Goretzka evitó cruzar miradas. Y Sané, inmóvil, parecía contener su rabia. Quien crea que puede dividir este vestuario, se equivoca de club. Aquí no hay espacio para egos. Aquí se lucha, se suda y se respeta. El Bayern no se arrodilla ante el ruido, pero tampoco lo tolera dentro de casa. Cerró Kompany antes de salir del auditorio sin mirar atrás. Luis Díaz en el ojo del huracán. A pesar del apoyo del técnico, Luis comenzó a sentirse aislado. Algunos jugadores dejaron de pasarle el balón en los entrenamientos, otros lo evitaban en las comidas. Solo Musiala, Alphonso Davies y el arquero Nair tenían una relación cercana con él. Luis es un tipo noble. Trabaja, se ríe, entrena el doble. Pero hay quienes no soportan que alguien a nuevo tenga tanto impacto, comentó Davies a The Athletic. En redes sociales, los hinchas del Bayern se dividieron. Algunos defendían al colombiano, otros acusaban a Kompany de romper el equilibrio del vestuario. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la directiva, encabezada por Jan Christian Driesen y Uli Hoeneß, había convocado al técnico para una reunión urgente. ¿El motivo? La imagen del club estaba en riesgo. La reunión secreta. En una sala sin cámaras, solo estaban Driesen, Hoeneß, Kompany y el director deportivo Christoph Freund. "Vincent", comenzó Driesen con tono diplomático, "entendemos tu liderazgo, pero la situación se está saliendo de control. La prensa habla de envidia, de divisiones. Esto afecta a la marca Bayern". Kompany respiró hondo antes de responder. "Prefiero perder una semana de paz que una temporada de valores. Si hay envidia, hay debilidad. Y si hay debilidad, debemos corregirla, no esconderla". Hoeneß, siempre directo, intervino. "¿Y Luis Díaz? ¿Vale la pena tanto ruido?". Kompany lo miró fijamente. "Luis no es el problema, es el espejo. Y a muchos no les gusta lo que ven reflejado". El silencio volvió a llenar la sala. Hoeneß asentó lentamente, mientras Freund anotaba algo en su libreta. "Entonces, sigue tu camino, Vincent. Pero ten cuidado. En el Bayern
Cuando el fuego empieza, es difícil apagarlo. El día después. Luis Díaz salió al entrenamiento como si nada hubiera pasado. Corrió, presionó, sonrió. Compañí lo observaba desde lejos, sabiendo que el colombiano estaba resistiendo una tormenta silenciosa. Sin embargo, ese día recibiría una noticia inesperada. La prensa inglesa aseguraba que el Manchester United estaba interesado en ficharlo. Algunos jugadores celebraron la posibilidad en silencio, pero Compañí no iba a permitir que eso ocurriera. Luis no se va, y si alguien aquí quiere que se vaya, se irá primero él, declaró en una entrevista con Sky Sports Alemania. El vestuario estalló. El fuego, lejos de apagarse, acababa de encender su segunda llama. El vestuario en guerra fría. El Bayern Múnich se preparaba para enfrentar al Eintracht Frankfurt. En apariencia, todo estaba bajo control. El entrenamiento seguía su curso, la prensa asistía a los 15 minutos de práctica permitidos y Compañí mantenía su gesto sereno. Pero detrás de la fachada disciplinada, el vestuario se había convertido en un tablero de ajedrez silencioso. Los bandos del Bayern. El grupo que alguna vez funcionó como una familia se había dividido en 3 frentes. Los leales a Compañí, liderados por Jamal Musiala, Alphonso Davies y el propio Luis Díaz. Jóvenes, disciplinados y hambrientos de éxito. Los veteranos inconformes, encabezados por Leroy Sané, León Goretzka y en ocasiones Joshua Kimmich, quienes consideraban que Compañí favorecía a los nuevos y no valoraba la jerarquía. Los neutrales, jugadores que simplemente querían evitar el conflicto y concentrarse en el fútbol, como Mazraoui, Upamecano y Pavlovic. El ambiente se volvió tan tenso que incluso los entrenadores asistentes notaron comportamientos extraños. Saludos fríos, bromas privadas y pequeños gestos de desprecio. El Bayern se volvió un campo minado. Bastaba con mencionar el nombre de Luis Díaz para que el aire se cortara con un cuchillo, relató un empleado del club a Bild. Un entrenamiento explosivo. El jueves, durante un ejercicio táctico, Compañí ordenó una práctica de posesión en espacios reducidos. Díaz, que jugaba con Musiala, y Davies dominaba el ritmo del juego. Sané, del otro equipo, comenzó a mostrar frustración. Siempre lo mismo, todas las pelotas para él, gritó. Compañí detuvo la práctica. ¿Hay algún problema, Leroy? Sané respondió sin mirarlo. Solo digo que algunos tienen trato especial. El técnico dio 2 pasos hacia adelante y habló en voz baja, pero firme. Aquí el único trato especial lo tienen los que se sacrifican por el equipo. Si no te gusta, puedes irte al vestuario. El silencio fue absoluto. Sané bajó la mirada, pateó el césped y siguió jugando. Pero esa escena ya estaba grabada en las cámaras del club, y alguien, sin autorización, la filtró a la prensa. En cuestión de horas, Sky Deutschland publicó un titular que hizo temblar a Múnich. Compañí y Sané, enfrentamiento tenso en el entrenamiento. El Bayern se fractura. Reacción de la prensa. Los medios internacionales se lanzaron a cubrir el escándalo. En Inglaterra, The Guardian tituló: Luis Díaz divide el vestuario del Bayern sin quererlo. En España, Marca escribió: Compañí contra su propio vestuario. La defensa pública de Luis Díaz provoca una rebelión interna. Y en Colombia, El Tiempo destacaba: Luis Díaz bajo fuego en Alemania. El técnico Compañí se la juega por él a cualquier precio. Mientras tanto, Compañí decidió blindar al equipo. Prohibió las entrevistas individuales, cerró los entrenamientos a la prensa y ordenó que cualquier comunicación pasara por el departamento de prensa oficial. Nadie habla del vestuario, nadie comenta lo que pasa. Quien rompa esta regla no juega más, dijo ante todo el plantel. El apoyo de los hinchas.
El pueblo bávaro, sin embargo, no tardó en tomar partido. Las tribunas comenzaron a corear el nombre de Luis Díaz en los partidos. En el Allianz Arena aparecieron pancartas con frases como Corazón y entrega. Company sigue firme. Durante el calentamiento previo al partido contra el Frankfurt, Díaz fue ovacionado. Algunos de sus compañeros se sorprendieron, otros simplemente se alejaron de él. Musiala lo abrazó y le susurró al oído. No cambias, hermano. Ellos te van a necesitar más de lo que crees. Y esas palabras serían proféticas. El punto de quiebre. A los 28 minutos del partido, Luis Díaz recibió un pase filtrado, dribló a 2 defensas y marcó un golazo al ángulo. Corrió hacia la esquina y con los brazos abiertos gritó mirando a la tribuna. ¡Esto es el Bayern! El estadio estalló, pero cuando regresó al mediocampo, Sané evitó chocarle la mano. Company lo notó y se levantó del banquillo. En la rueda de prensa posterior, un periodista alemán le preguntó al técnico por la frialdad entre los jugadores. Company no esquivó la pregunta. Yo no dirijo amistades, dirijo un equipo, y mientras yo esté aquí, el mérito no se negocia. Luis Díaz rompe el silencio. Esa noche, el colombiano publicó un mensaje en sus redes sociales. No vine a reemplazar a nadie, vine a sumar. En el fútbol, la unión gana más que el talento. El post tuvo millones de reacciones y se viralizó en Latinoamérica. Sin embargo, en el vestuario cayó como una bomba. Algunos lo vieron como una indirecta, otros como una declaración de guerra silenciosa. Al día siguiente, Company lo citó en su despacho. Luis, tienes derecho a defenderte, pero cada palabra tuya pesa más que 1000 titulares. Mantén la calma, la temporada apenas empieza. Luis asintió. Tranquilo, mister, no me van a cambiar. Company sonrió levemente. Por eso te traje. El Bayern entra en crisis mediática. Durante las siguientes semanas, la situación escaló. Los medios hablaban de un Bayern dividido, jugadores celosos del brillo latino y una directiva en alerta. La presión se volvió insoportable. A pesar de los buenos resultados deportivos, la convivencia era una bomba de tiempo. Los analistas comparaban la situación con la época final de Flick y Nagelsmann, cuando los egos destrozaron la unidad del vestuario. Company lo sabía. Si no tomaba una decisión drástica, el Bayern podía implosionar. Y fue entonces que una tarde nublada de enero, reunió al equipo en el gimnasio y anunció lo impensable. A partir de mañana habrá rotaciones. Nadie tiene el puesto asegurado, ni los veteranos ni los nuevos. Aquí jugarán los que trabajen con el corazón. El mensaje fue claro, pero sus consecuencias serían devastadoras. La revolución de Company. Cuando el reloj marcó las 7 en punto, el gimnasio del Bayern Múnich estaba lleno. No había cámaras, ni periodistas, ni asistentes externos, solo el plantel, el cuerpo técnico y un silencio que cortaba el aire. Vincent Kompany entró con una carpeta bajo el brazo y una mirada que no necesitaba palabras. Desde su llegada, había mantenido un liderazgo sereno, basado en la comunicación y la empatía. Pero esa mañana, algo en su tono era distinto, más firme, más definitivo. El anuncio que lo cambió todo. He tomado una decisión, dijo Kompany sin rodeos. A partir de hoy, nadie tiene un lugar asegurado en el 11 titular. Nadie. Miró a cada jugador uno por uno. Algunos se sienten intocables. Otros piensan que el esfuerzo no se nota, y algunos creen que el vestuario les pertenece. Pues déjenme aclararles algo. El Bayern no le pertenece a nadie. Luis Díaz, sentado al lado de Musiala, escuchaba con atención. Sané, en cambio, cruzó los brazos. A partir de mañana, entrenarán divididos en grupos según su rendimiento físico y actitud. No por fama, no por historia, no por salario. El mérito hablará. El murmullo fue inmediato. Müller levantó la mano. ¿Esto viene de ti o de la directiva? De mí, respondió Kompany con calma. Y si alguien quiere saber si tiene mi confianza, que lo demuestre en el campo. El nuevo sistema de trabajo. En los días siguientes, Kompany implementó un sistema que los medios llamaron la revolución del mérito.
El equipo fue dividido en 3 grupos. Grupo A, los que mostraban compromiso total, encabezado por Luis Díaz, Musiala, Davis y Neuer. Grupo B, los de rendimiento irregular, donde estaban Kimmich, Pavard y Mazraoui. Grupo C, los que el cuerpo técnico consideraba problemáticos o poco cooperativos. En este último estaban Sané y Goretzka. Los entrenamientos se volvieron más intensos, casi militares. Kompany introdujo evaluaciones semanales donde cada jugador debía rendir física, táctica y mentalmente. Quiero saber quién tiene hambre. El talento sin humildad no sirve de nada, decía en cada charla. La reacción de la prensa y la directiva. El plan no tardó en filtrarse. Bild publicó un informe titulado Kompany impone régimen de hierro, castigo para los rebeldes. Mientras tanto, Sky Sports aseguraba que la directiva estaba dividida. Hoeneß apoyaba el método. Kompany está enseñando lo que siempre hizo grande al Bayern, disciplina. Pero Karl-Heinz Rummenigge se mostró más escéptico. El Bayern nunca se manejó con castigos, sino con confianza. Esto puede romper más de lo que repara. El debate estaba servido, y el vestuario más tenso que nunca. El sacrificio de Luis Díaz siguió entrenando como si nada. Llegaba 1 hora antes y se iba al último. A veces se quedaba solo en el campo practicando definiciones. Kompany solía observarlo desde la ventana de su oficina. «Tiene algo que los demás no tienen», comentó el técnico a su asistente. «Hambre, y eso no se enseña». Un día, después de una sesión particularmente dura, Kompany se acercó a él. «Luis, necesito que seas más que un jugador. Necesito que seas un ejemplo». Díaz lo miró sorprendido. «¿Un ejemplo?» «Sí», dijo el técnico. «No te pido que hables, te pido que resistas. Tu trabajo callado será el mensaje más fuerte que este vestuario puede recibir». Luis asintió sin dudar. «Cuenta conmigo, mister». El impacto en el campo. El cambio dio resultados inmediatos. El Bayern comenzó a jugar con una intensidad inédita. Los jóvenes brincaban y la conexión entre Luis Díaz y Musiala se volvió letal. En 3 partidos consecutivos, Díaz marcó 2 goles y dio 4 asistencias. En el encuentro contra Leverkusen, Kompany lo ovacionó de pie al sustituirlo. La cámara de televisión captó el momento y el público respondió con cánticos: «¡Luis, Luis, Luis!». Pero mientras el alien celebraba, algunos en el banco no ocultaban su descontento. Sané miraba al suelo, Goretzka mascullaba palabras y Kimmich, aunque respetuoso, evitaba Kompany al final del partido. El quiebre interno. Una noche, durante una cena del equipo organizada por la directiva, Sané explotó. Esto se volvió un circo. Todos saben que Kompany solo juega con sus favoritos. Müller intentó calmarlo. «No es eso, Leroy. Simplemente Díaz está en gran forma». «¿Y tú lo crees? ¿Tú que llevas más de 10 años aquí? ¿Crees que eso es normal?». El ambiente se volvió tenso. Díaz, que estaba a unos metros, escuchó cada palabra. No reaccionó. Solo se levantó, agradeció la cena y se marchó en silencio. Esa imagen recorrió las redes sociales. El titular de Der Spiegel fue demoledor. Luis Díaz abandona cena del Bayern tras comentarios de Sané. Crisis abierta. Kompany no retrocede. Al día siguiente, Kompany reunió al equipo y habló sin rodeos. «Estoy cansado de los rumores. Aquí el que no quiera estar puede irse. Pero mientras esté, respeta al compañero». Miró directamente a Sané. Y esto vale para todos, sin excepción. Ese mismo día, el entrenador tomó una decisión histórica. Sané sería enviado al banquillo por tiempo indefinido. La noticia cayó como un rayo en Alemania. Sky Deutschland lo tituló: «Explota el Bayern. Kompany castiga a Sané por rebeldía interna». El club intentó mantener la calma públicamente, pero las grietas eran evidentes. Algunos jugadores empezaron a preguntarse cuánto más resistiría Kompany el fuego mediático. Luis Díaz, símbolo de unidad. En el partido siguiente, contra el Mainz, el estadio entero coreó el nombre de Luis Díaz. En la rueda de prensa, Kompany declaró: «Luis representa lo que el Bayern necesita recordar,
humildad, sacrificio y respeto. Y en Colombia, los noticieros abrían con titulares como Luis Díaz conquista Alemania y desafía a la envidia con trabajo y fe. Mientras tanto, en Múnich, el vestuario seguía dividido, pero algo había cambiado. Muchos empezaban a admirar la fortaleza del colombiano. Incluso algunos que antes lo criticaban comenzaron a respetarlo. Y sin saberlo, esa lealtad silenciosa se convertiría en su mayor escudo en los capítulos más oscuros que estaban por venir. El motín silencioso. La calma en el Bayern duró poco. El triunfo sobre el Mainz parecía haber devuelto algo de estabilidad, pero en las sombras del vestuario se gestaba un movimiento que amenazaba con derrumbar todo lo que Company había construido. El inicio del motín. Era lunes por la noche, y algunos jugadores decidieron reunirse en el apartamento de León Goretzka. El objetivo oficial: cenar y hablar de fútbol. El real: discutir el futuro de Company y la relación cada vez más tensa con Luis Díaz. Estaban presentes Goretzka, Sané, Kimmich, Pavard y 2 suplentes que preferían no ser mencionados. El ambiente era frío, con cerveza en la mesa y resentimiento en las miradas. «Esto no puede seguir así», dijo Goretzka rompiendo el silencio. «Company nos ha dividido. Nadie confía en nadie». «Él no dirige, impone», añadió Sané con tono amargo. «Y todo por su protegido». Kimmich, más prudente, trató de mantener la lógica. No podemos negar que Díaz está jugando bien. Sané lo interrumpió. Eso no es el punto, Josh. El punto es que el técnico lo ha puesto por encima del grupo. La conversación se prolongó por horas. Finalmente, Goretzka propuso una idea arriesgada. Si Company no cambia, la directiva debe intervenir. Y si no lo hacen, nosotros haremos que lo hagan. Esa frase sería el comienzo de lo que la prensa más tarde llamaría el motín silencioso. Los rumores llegan al club. Al día siguiente, un miembro del personal filtró la información a la prensa. El titular de Kicker fue inmediato. Jugadores del Bayern cuestionan el liderazgo de Company. ¿Rebelión interna? Cuando Company leyó el artículo, no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano el conflicto tomaría esa forma. Pero lo que más le dolió fue que los nombres mencionados eran de jugadores a los que había defendido en público. En la reunión matutina, el entrenador habló con voz tranquila, pero con una mirada que helaba. Si alguno de ustedes cree que el club está por debajo de sus egos, puede salir por esa puerta ahora mismo. Nadie se movió. El Bayern no negocia la disciplina, ni con estrellas, ni con veteranos. Si alguien quiere hacer política, que se postule a un cargo. Aquí se juega fútbol. La frase retumbó como un golpe seco. Sané evitó mirarlo, Goretzka apretó los puños y Kimmich permaneció en silencio dividido entre la lealtad y la duda. Luis Díaz en medio del fuego. Luis Díaz observaba todo desde un rincón. Sabía que aunque no había hecho nada, se había convertido en el epicentro del conflicto. Esa noche, mientras caminaba por el centro de Múnich, recibió un mensaje inesperado. Era de Thomas Müller. «Lucho, no dejes que esto te cambie. Tú no eres el problema. El vestuario está enfermo de orgullo». Luis respondió con gratitud. «Gracias, hermano. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad». Müller, con su experiencia, le advirtió. «En el Bayern, la normalidad nunca es normal». La reunión secreta con la directiva. 3 días después, Company fue convocado a una reunión con la cúpula del club. Estaban presentes Uli Hoeneß, Driesen y Rummenigge. Sobre la mesa había un informe de 8 páginas con las quejas de algunos jugadores, anónimas, pero obvias. Driesen tomó la palabra. «Vincent, hay preocupación. Se dice que has perdido al vestuario». Company se mantuvo sereno. «No he perdido al vestuario. He perdido a los que confunden respeto con poder». Rummenigge intervino con tono político. «El club no puede vivir en guerra. La prensa nos está destruyendo. Necesitamos estabilidad». «Y la tendremos», respondió Company, «pero no sacrificando los principios. Luis Díaz no es el problema. Es el espejo que les muestra lo que olvidaron. Hambre, humildad y trabajo». Hoeneß lo observó en silencio y finalmente habló. «Sigue tu camino, Vincent.
pero si el equipo cae, caerá solo. Company asintió. Prefiero caer con la verdad que ganar con la mentira. El gesto inesperado. Esa tarde, Company reunió al plantel y sorprendió a todos. Mañana, el entrenamiento será dirigido por ustedes, dijo. Quiero ver cómo funciona el Bayern sin mi voz. El silencio fue total. Algunos pensaron que era una broma. No lo era. Al día siguiente, el equipo se presentó sin el cuerpo técnico. Company observaba desde una cámara en su oficina. La sesión fue un desastre. Discusiones, descoordinación, risas nerviosas. Nadie asumía el mando. Al final del entrenamiento, Company apareció en el campo. ¿Ven lo que pasa cuando no hay unidad? Esto no es un grupo. Es una suma de individualidades, y así no se ganan títulos. Sus palabras quedaron grabadas. Algunos sintieron vergüenza, otros rabia, pero todos entendieron el mensaje. El giro inesperado. Esa noche, el capitán Manuel Neuer convocó una reunión privada. «Esto no puede seguir así», dijo con firmeza. «Estamos destruyendo al club por orgullo». Miró a todos, uno por uno. «Company tiene razón. Nos estamos olvidando de lo que significa este escudo». Müller lo apoyó. «El Bayern siempre se levantó en los peores momentos. Si seguimos así, seremos noticia por vergüenza, no por gloria». Luis Díaz permanecía callado, escuchando con respeto. Cuando Neuer terminó, el colombiano se levantó y habló por primera vez ante todos. «Yo no quiero dividir a nadie. Vine aquí porque admiraba a este club desde niño. Si mi presencia causa malestar, me iré, pero no voy a devolver odio por odio». El silencio fue profundo. Incluso Sané, que no esperaba esa humildad, bajó la mirada. Kimmich rompió el silencio. «No, Lucho, no te vas a ir. Este equipo necesita más gente como tú». Ese instante cambió el rumbo del vestuario. Una nueva oportunidad. Los días siguientes fueron distintos. Los entrenamientos se volvieron más colaborativos. Sané pidió disculpas públicamente a Company y al grupo. Goretzka reconoció en conferencia: «Perdimos el enfoque». Luis nos dio una lección sin decir una palabra. La prensa, incrédula, habló de un milagro interno. Bild tituló: «El Bayern resucita. La paz llega gracias a Luis Díaz». Company, sin embargo, sabía que la paz era frágil. En el fútbol, los egos siempre regresan. Y en las próximas semanas, el destino le pondría la prueba más dura de todas: la Champions League. El precio de la unidad. La tensión parecía haberse calmado. El Bayern, tras semanas turbulentas, volvía a ganar. Company había logrado lo que pocos entrenadores jóvenes podían: domar un vestuario lleno de egos y recuperar el respeto de todos. Pero lo que venía sería mucho más grande. El sorteo de la Champions League había hablado: Bayern Múnich versus Real Madrid. Europa entera se estremeció. Era el duelo de gigantes, el choque de historia y orgullo, y en medio de todo, un colombiano que cargaba con la mirada del mundo: Luis Díaz. El aviso de Company. Días antes del partido, Company reunió al equipo en el centro del campo de entrenamiento. «Muchachos», dijo con voz grave, «no quiero dar miedo. El Real Madrid no es un monstruo, es un rival más». Hizo una pausa mirando uno por uno. «Pero si alguno de ustedes juega pensando en el qué dirán, en el ego o en el pasado, ya estamos derrotados». Luis Díaz levantó la mano. «Mister, ¿qué hacemos si fallamos?» Company lo miró con firmeza. «Fallamos juntos, pero si ganamos, también ganamos juntos». Fue entonces cuando la frase que definiría toda la temporada nació de su boca. No hay gloria sin cicatrices, y este club necesita aprender a sangrar otra vez. La noche blanca. Era una noche fría en el Allianz Arena. Las luces, los cánticos, los flashes, todo era una mezcla de miedo y esperanza. Los hinchas del Bayern agitaban banderas con el rostro de Company y Luis Díaz.
En Alemania, el colombiano era ya un símbolo de humildad y entrega. El partido. Minuto 1 al 20. Equilibrio. Modric dominaba. Bellingham presionaba. Y Vinicius amenazaba con su velocidad. Kimmich y Goretzka luchaban con el alma. Pero el Bayern parecía contenido. Hasta que en el minuto 34, Luis Díaz tomó el balón en la banda izquierda. Dribló a Carvajal. Amagó ante Rüdiger. Y con un derechazo seco, marcó el 1-0. El estadio explotó. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho!, coreaba el Allianz. Pero el Real Madrid nunca muere. Minuto 77. Gol de Vinicius. Empate 1-1. El partido se volvió un infierno táctico. Kompany desde la banda gritaba: ¡Calma! ¡Jueguen con el corazón! Minuto 89. Falta para el Bayern. Sané acomoda el balón, pero Luis Díaz se acerca y le pide ejecutarla. El estadio enmudece. El colombiano cierra los ojos. Respira. Dispara. La pelota roza la barrera. Golpea el poste y entra. 2-1. El Allianz Arena se convierte en un volcán. Luis Díaz corre hacia la grada, se arrodilla y levanta los brazos al cielo. Kompany, con lágrimas en los ojos, lo abraza al borde del campo. «Te lo dije», susurra. «No hay gloria sin cicatrices». Capítulo 8. El precio de la gloria. El Bayern clasifica. La prensa europea rinde homenaje al club. Marca: el Bayern renace de la mano de Kompany y un colombiano irreverente. El equipo: Luis Díaz, el hombre que volvió a unir a Múnich. Pero detrás del éxito, algo se rompía lentamente. Kompany comenzó a sentir la presión. Algunos directivos aún dudaban de su método. El vestuario, aunque unido, vivía al límite físico y mental. Luis Díaz, por su parte, cargaba un peso emocional. En medio de la euforia, recibía mensajes de su familia desde Colombia, recordándole que su lucha era por algo más grande. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. El segundo partido, en el Bernabéu. El ambiente era distinto. El Bernabéu imponía silencio. Real Madrid 2, Bayern 1 al minuto 80. Todo parecía perdido. Kompany decide arriesgar. «Lucho, quiero que juegues libre. Olvida las líneas. Sé tú». Díaz asiente. En el minuto 87, roba una pelota, arranca desde su campo, esquiva a 3 y asiste a Musiala para el empate. 2-2. El Bayern pasa a la final. Kompany se arrodilla, los jugadores lo abrazan y la imagen recorre el mundo. Era la redención hecha fútbol. La final. Wembley, Londres. Bayern versus el Manchester City. El destino quiso enfrentar a Kompany con su antiguo club, el equipo donde nació como líder. Antes del partido, Kompany se acercó a Luis Díaz y le dijo: «Si hoy perdemos, quiero que recuerdes algo. Ya ganamos». El partido fue brutal. Minuto 90, 0-0. Tiempo extra. En el 115, Luis Díaz queda lesionado tras una falta de Walker. El estadio queda en silencio. Kompany corre a asistirlo. El colombiano, con lágrimas, le dice: «Puedo seguir, no me saques». Y siguió. En el minuto 119, último ataque, Musiala centra, Luis Díaz salta entre dos defensores y con un cabezazo imposible marca el gol. 3-2. El Bayern, campeón de Europa. El colombiano se desploma, exhausto, mientras el Allianz Arena enloquece. Kompany corre al campo, lo abraza y grita: «Esto es por nosotros, por los que creyeron, por los que no se rindieron». Después de la tormenta,
El Bayern levantó la Champions, pero lo más grande no fue el trofeo, fue el cambio de alma. Sané abrazó a Luis Díaz y le dijo: «Perdóname, hermano, te juzgué mal». Kimmich lo felicitó: «Eres uno de los nuestros». Y Kompany ante las cámaras declaró con el corazón en la voz: «Luis Díaz no solo nos dio goles, nos devolvió humanidad». El vestuario que antes estaba roto, ahora cantaba unido. La historia de una envidia se había convertido en una lección de respeto. La reflexión de Kompany. Semanas después, en una entrevista exclusiva, Kompany reflexionó: el éxito no se mide por los títulos, sino por la transformación del alma. En este equipo, la envidia casi nos destruye, pero un chico humilde, que venía de La Guajira, nos recordó que el talento no vale nada sin corazón. Luis Díaz, por su parte, dedicó el título a su familia y a los niños colombianos. No hay victoria sin humildad, no hay sueño sin trabajo. Y si algún día alguien te envidia, que esa envidia sea tu combustible. Reflexión final. Esta historia no fue solo la de un club, fue la historia de cómo la humildad puede doblegar al ego, de cómo un solo corazón sincero puede cambiar el curso de un equipo, y de cómo en el mundo del fútbol, tan lleno de dinero y fama, todavía hay espacio para el alma. Luis Díaz no ganó solo un trofeo, ganó respeto, cambió mentalidades y recordó al Bayern lo que significaba ser un equipo. Porque al final, los campeones no son los que levantan copas, sino los que levantan a los demás cuando caen.